Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. El 7 de febrero, el doctor Joan Laporte Rosselló fue invitado por Podemos y con la anuencia, por supuesto, claramente ignorante del Partido Socialista Obrero Español, a comparecer ante el Congreso para analizar el manejo que se ha hecho de la pandemia y de las vacunas y el enfoque en general de la pandemia. Y lo que ha ocurrido es que el doctor Laporte ha asumido una actitud antivacunas, una posición antivacunas, con una serie de cuestiones que han llamado la atención a los profesionales, que les parece muy extraño que haya dicho ciertas cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar con los expertos en todo caso, porque esto además no es un concurso de credenciales, y esto ha pasado mucho con los antivacunas en estos 2 días. Afirman que las credenciales del doctor Laporte Rosselló son magníficas porque lo son y por lo tanto se le debe creer. Sin embargo, él es uno de los 251 expertos de la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios, y los otros 250 que tienen un currículum o unas credenciales iguales o incluso superiores a las del doctor están en contra de lo que él ha dicho, han avalado el uso de las vacunas, han avalado el enfoque de la pandemia con los errores que todo mundo comete cuando se enfrenta a algo desconocido, pero los grupos antivacunas, los grupos negacionistas, dicen que su gran historial pues lo hace más creíble que los otros 250 expertos de la Agencia Española del Medicamento, o que quienes han hecho las vacunas, o que quienes han recomendado el uso de las vacunas, que los cientos de miles, si no es que millones de profesionales en todo el mundo que están al tanto de lo que está pasando y que no parecen estar tan alarmados como el doctor. Y en esta ocasión quise invitar por eso a Raquel Blasco, a la doctora Raquel Blasco, a que nos hablara. Ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Es profesora colaboradora de la Universidad de Medicina de la Universidad de Valladolid, de la Escuela de Magisterio de la Universidad de Valladolid, de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Medicina y de Farmacia de la Universidad de Pamplona, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Universidad de Alfonso X, etcétera. Insisto que no es un concurso, pero ella sobre todo ha sido alguien que en Twitter y en las redes sociales en general ha ido siguiendo puntualmente los avances tanto de la pandemia a nivel mundial, no solamente en España, como el desarrollo de las vacunas, el uso de las vacunas y los efectos de las vacunas. Ha sido una fuente de información fundamental para muchísimas personas en las redes sociales, y entonces ya había estado con nosotros una vez en nuestro vídeo de Vivan las Vacunas. Y Raquel, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Como siempre, gracias a vosotros, de verdad, por la confianza. Es un momento importante que estamos padeciendo desde hace un par de años, ya lo creo. Es importante y es grave, pero a ver, a mí ya me dio COVID-19, de hecho, con grandes cantidades de COVID estuve haciendo algunos programas aquí, el público lo sabe, afortunadamente no tengo equipo de gente a la que pudiera contagiar, pero como un hombre mayor y como un hombre con alguna comorbilidad, tengo la impresión de que esto me podía haber matado si hubiera sido la variante Delta o Alfa y yo no hubiera tenido 3 vacunas. Pero bueno, esa es evidencia anecdótica, y la evidencia anecdótica no es evidencia. El tema es que vamos a hablar un poco del doctor Laporte Rosselló, que tú me decías que tú estudiaste con él, fue tu profesor. He tenido el privilegio de ser profesor mío y de muchos de mis compañeros que hace millones de años hicimos un curso, un máster de SIDA, estoy hablando del siglo pasado, aunque quede así, y era un profesor brillante, sensato, muy al día, y desde luego, aunque no sea ningún concurso de méritos, sin duda, sinceramente, Mauricio, no entiendo qué es lo que le ha podido pasar. Estoy abrumada del cambio que ha podido experimentar, desconozco el motivo, pero es como si hubiera habido un cambio radical de actitud, de pensamiento y de retorcer de una forma torticera unos datos que se defienden por sí mismos. Y no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué esta persona tan brillante de repente retuerce falazmente todos los argumentos y saca unas conclusiones que son terribles, absolutamente terribles. Vamos a recorrer un poco su comparecencia. Evidentemente no se trata de atacar a la personalidad ni a la persona, no. Pero sí es muy importante recordar que hay personas de una gran calidad científica que en cuanto pasa algo
cambian de manera brutal. El doctor Montañer, uno de los descubridores que aislaron el virus del VIH, se ha vuelto una persona que promueve la homeopatía, que hace todo tipo de locuras. Karim Mullis, el inventor de la PCR, que ha sido uno de los grandes avances de la historia para la medicina forense, para la medicina, para absolutamente todo. El poder tomar una pequeña muestra de ADN y multiplicarla, fotocopiarla para poderla analizar, es uno de los grandes avances. Pero Karim Mullis hablaba con mapaches luminosos que él decía que eran extraterrestres que lo venían a visitar, y fue negacionista del SIDA también. Entonces, las credenciales muchas veces no nos dicen lo que deben decirnos sobre la gente. Vamos a la comparecencia, si te parece, del doctor Rosselló. Y uno de los primeros asuntos que a mí me llamó la atención, y vamos a ir cronológicamente en lo que fue diciendo, es que él habló de los eventos adversos, y entonces dio unas cifras verdaderamente alarmantes de la cantidad de eventos adversos que se han reportado. Pero a mí me preocupó esto porque hasta donde yo sé los eventos adversos, las bases de datos de eventos adversos no son bases, digamos, curadas, no son bases de datos donde se haya determinado que cada una de las cosas que se informan allí es efectivamente causado por la vacuna. Yo recuerdo a alguien que hizo este experimento y lo hemos mencionado en el pasado, un médico que dijo que la vacuna de la gripe, me parece, lo había convertido en The Hulk. Sí, en efecto. Sí. Y el reporte estuvo meses allí en el VAERS, en el registro de eventos adversos de los Estados Unidos, porque no significa nada. En efecto. Porque él habla de 55,000 notificaciones de efectos adversos en la Agencia Española del Medicamento, que es muchísimo, pese a que somos ya decenas de millones los vacunados. De ninguna de las maneras, la causalidad está claramente definida. Y una cosa sí que me gustaría reflejar, el que los datos se den en forma de datos absolutos y no de datos relativos es la manera habitual que tenemos de hacer cualquier ensayo clínico, cualquier estudio de laboratorio. Los datos absolutos ahí están en las muestras, en las bases de datos, tanto de la Agencia del Medicamento como de las agencias de farmacovigilancia. Y para hacerlos relativos no hay sino cogerlos y compararlos con cualquier elemento, grupo etario o grupo de vulnerabilidad que tú quieres hacer. Los datos absolutos están a la vista, y lo que no se debe de hacer, que es lo que se ha hecho en estos momentos, tanto los positivos como los negativos, retorcerlos para darles la forma que tú realmente quieres. Ahí es donde entiendo que está el problema fundamental, que he utilizado una relatividad, una causalidad que no existe, que están recogidas en las bases de datos y que no están analizadas, puesto que están ahí expuestas, que no están analizadas además en esta vía y que no demuestran de ninguna de las maneras causalidad, de ninguna de las maneras. Es decir, él habla de 375 personas que han muerto entre 2020 y 2021, reportadas como personas a las que se había vacunado y murieron. Pero no explica que la causa de la muerte sea la vacuna, de ninguna de las maneras. Eso no está recogido. Y insisto, que son datos absolutos, son muertes, pero esa persona pudo perfectamente morir voy a decir una vulgaridad, de que le hubiera atropellado un vehículo a la puerta de su casa según salía de vacunarse. No hay una causalidad directa de la vacuna, no está reflejada. Y luego, no es que no esté recogida, es que no existe. No está reflejada, puesto que existe una causa de muerte no relacionada con la vacuna. Esos 375 datos de mortalidad no están relacionados con la vacuna. No está reflejado que esté relacionado con la vacuna. Luego no se puede decir. Claro, y el punto aquí es, aún así, 375, a ver, ningún medicamento es perfecto, esto lo sabemos. No, por supuesto. Todo medicamento tiene la posibilidad de afectar a alguien de manera gravísima, pero lo que hacemos es medir el riesgo y el beneficio. Si corres el riesgo de que un medicamento te mate 1 entre 10 millones de casos y corres el riesgo de que la enfermedad te mate en 1 de cada 1,000 casos, bueno, es que no se necesita ser apostador. ¿Cuántas dosis de vacunas se han puesto en la actualidad? ¿Cuántas dosis de vacunas se han puesto en la actualidad? Estamos a los 6-7 mil millones. En efecto, y aunque fuera verdad, aunque hubiera una causalidad que, insisto, no está reflejada, 375 muertes, causa directa de mortalidad de vacuna, estábamos hablando de menos de una parte por cada 10 millones.
Entiendo que eso es que encima no está demostrado. No, no quiero decir que todo esto sea perfecto de ninguna de las maneras. No, por supuesto, tengo una mente que intento que sea lo más científica posible, lo más objetiva posible, pero insisto, las vacunas se defienden por sí solas. Es una estrategia realmente falaz el intentar atribuir muertes que no están demostradas que es eso, y aunque fuera así, la relación costo-beneficio está netamente a favor del beneficio, si es que se están defendiendo solas las vacunas. Okay. Otro asunto que a mí me alarmó muchísimo cuando al principio de su intervención, el doctor Laporte habla de que estas vacunas, las vacunas de ARN mensajero, no son vacunas. Esto es un argumento que han utilizado muchísimo los antivacunas, pero me llamó mucho la atención que se remitiera a la definición de la Real Academia Española, definición que es más o menos de tiempos de Edward Jenner, que es más o menos la época en que se hizo el diccionario, pero afirmar a partir de ello que no es una vacuna y decir algo que ha dicho constantemente los grupos antivacunas, y es que por lo tanto esto es un experimento, con lo cual sería el experimento más con la mayor población de sujetos experimentales de la historia. Tenemos una N brillante. O sea, por un lado se queja de que eran, según él, pocos los sujetos en los estudios clínicos de las vacunas, pero por otro lado no admite que los miles de millones que hemos sido vacunados somos datos en ese experimento. La definición que la RAE tiene de las vacunas, por supuesto que es la misma que la hace referencia desde la época de la vacuna de la viruela, aproximadamente. Pero, sin embargo, la definición que tiene la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento realmente hace especial hincapié en que es cualquier tipo incluso de mecanismo a través del cual es capaz de estimular el estado inmunitario de una persona frente a una noxa conocida o no conocida totalmente. Eso es la definición de vacuna. Y esto es lo que están haciendo las vacunas RNA mensajero. Por otro lado, él en términos generales engloba todas las vacunas que tenemos, no solamente las a través del sistema de RNA mensajero, sino también englobaría las producidas a través de la vacuna de AstraZeneca, que sí que serían, entrarían a formar parte de la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Y sin embargo, él también olvidándose de esa definición, las mete todas en el mismo saco, incluyendo que todas son parte de un experimento. Por lo tanto, la mayoría de la población del Reino Unido que ha sido vacunada con la vacuna de AstraZeneca, afortunadamente no han sido sometidos a ningún tipo de experimento, puesto que han sido vacunados de verdad. Con lo cual, por lo menos los ingleses se han librado del experimento. Es cierto que el ARN mensajero no se había utilizado en una terapia, pero ¿cuál es el producto? Todo medicamento se utiliza por primera vez en algún momento, ¿no? Toda técnica, ¿no? Lógicamente, esto es así. De todas las formas, también hay que tener en cuenta una cosa. Los ensayos clínicos, ensayo clínico como este, con una N tan grande, no la hemos tenido nunca. Afortunadamente no la hemos necesitado tener nunca porque la situación ha sido realmente, digamos que hemos quemado plazos los que han tenido la suerte de poder investigar en esto. Yo insisto, yo no soy una experta, ni muchísimo menos, pero sí que hemos tenido la ocasión de quemar etapas, de ver cómo se quemaban etapas, probablemente a través de una inversión económica fortísima. Eso ya son otras cuestiones, y como consecuencia de una urgencia epidemiológica que estábamos sufriendo. Y sí que es verdad que las características de la puesta en marcha de un fármaco, de una vacuna con este sistema de RNA mensajero, si bien no estaban siendo utilizadas para el tema de la vacunación, sí que estaban siendo utilizadas en tratamiento de algunas patologías que son crónicas o incluso patologías heredodegenerativas. Habida cuenta, por lo tanto, que esto no es una técnica nueva, es una técnica que ya existía, pero que se está intentando aprovechar sobre una emergencia que teníamos en estos momentos y que afortunadamente pues, ha habido la suerte de la inversión de que ha funcionado. Con lo cual, pues felicidades. Por favor, explica qué es la N para la gente que no lo sabe. La N es el número de casos que tienes para ese experimento o ensayo clínico. La N significa número de casos. Por lo tanto,
cuanto más N tengas, cuanto más número de casos les sometas a ese tratamiento o a ese estudio de cortes viendo las características que sufre ese grupo, o hagas un estudio observacional de ese grupo de población, cuanto mayor sea el grupo sobre el que estás viendo lo que está sucediendo, mayores posibilidades tienes de acertar con que haya una relación de causalidad, esto es, de lo que estás estudiando, sea de verdad producido por lo que tú estás cambiando. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una faringitis producida por el estreptococo beta hemolítico y yo voy a dar dos tipos diferentes de antibióticos a ver cuál de los dos es más eficaz, si luego en un estudio de una N de 2, es muy poco probable que yo tenga un resultado, pero si la N es de 2 millones y a 1 millón de esas personas les va bien ese antibiótico, pero a otro millón de esas personas no le va bien, bueno, estoy sólidamente convencida de que tengo una eficacia del 50%. Fíjate qué número está. Sin embargo, si tengo solo 2 y a uno le va bien y al otro le va mal, puede que tenga una eficacia del 50%, pero debo de ampliar mucho mis estudios para estar seguro de que eso funciona así. Aquí tenemos una N de miles de millones de dosis de vacunas puestas. Es la N por excelencia. Con lo cual, los efectos de las vacunas, tanto los buenos como los malos, están ultra recontra mega tocho demostrados por esa N tan brutal que tenemos del experimento, entre comillas. Vamos a utilizar sus propios términos. Yo recuerdo siempre que Bertrand Russell decía que la probabilidad y las estadísticas son lo más importante porque nadie las entiende, porque la gente tiene una intuición estadística que no tiene que ver con la estadística real. Sin embargo, una cosa más que dijo es que en los ensayos clínicos, los ensayos clínicos son la fase 3, la fase donde se aplica en seres humanos, en un grupo determinado, esa N relativamente pequeña, o lo más grande que se pueda, lo más estadísticamente viable que se pueda, y que después de que se aprueba el medicamento pasa a una fase 4, que es cuando todos lo tomamos y se descubre a veces que tiene unos efectos que no nos gustaban. Pero que eso no es un experimento, eso pasa con todos los medicamentos, ¿no? Hay que hacerlo, sí, en efecto. Pero él dice que en los ensayos clínicos no se demostró que las vacunas salvaran vidas, y esto a mí me parece, aún si fuera cierto, es que se nos está olvidando que tenemos a más de 5 millones de personas muertas por la pandemia y que las muertes han caído. Mira, para demostrar esto hay que retorcer muchísimo el argumento. O sea, para demostrar lo que este señor dice, y lo tengo recogido aquí, es que es cierto que en los ensayos no hubo muertes. Los ensayos que se hicieron con el producto placebo no hubo muertes. Pero decir que como consecuencia de que en los ensayos no hubo muertes, las vacunas no han evitado la cantidad de muertes. Vamos a ver si solamente viendo cómo a medida que avanzaba la campaña de vacunación bajaba el número de casos graves, el número de hospitalizaciones, eso implica directamente que ha bajado el número de muertes. Si es que no hay más que verlo, si es que las vacunas se defienden por sí solas, si es que no entiendo que estemos debatiendo esto. O sea, es que no me cabe en la cabeza que estemos otra vez teniendo que volver a demostrar que las vacunas salvan vidas, puesto que con una tasa de incidencia que hemos subido en un mes hemos subido todo lo que la incidencia que tuvimos en el primer año de pandemia, el que la tasa de letalidad esté por debajo del 10% de la que tuvimos en ese primer año de pandemia, ya está dicho, o sea, con eso ya está dicho todo. Y que esa tasa de letalidad es tanto más inferior cuanto más elevado es el grado de vacunación de la población donde está sucediendo esta incidencia, ya está. Y que es especialmente abrumador en los grupos más vulnerables de edad. Las personas mayores de 65 años, en las personas que tenían comorbilidades, en las personas que incluso con 2 dosis de vacuna no caen en una patología extremadamente grave, incluso en los países en donde la tasa de vacunación se ha estancado, como puede ser el caso de Israel. Israel, boom, cogió la arrancadilla de empezar a vacunar y se ha estancado en torno al 61-62% de su población vacunada. Incluso ahí, la tasa de letalidad de la vacuna es 47 veces inferior en la población que tiene
2 dosis de vacuna más el refuerzo. ¿Qué más queremos? En una población que, insisto, se ha estancado en cuanto a la tasa de vacunación. Insisto que es que esa falacia de intentar sacar que, porque no ha habido muertes en los placebos o en las personas que se han vacunado en un ensayo clínico pequeño, las vacunas no demuestren haber salvado vidas, es retorcer el argumento hasta límites insospechados, de verdad. Y llevarlo a la no vacunación de menores, esto a mí me preocupa muchísimo porque mucha gente ha tenido la idea de que aquí se mueren los viejos, que finalmente sobran, o por lo menos esa visión tienen algunos. Algunos sobramos, pero bueno, no todos. Y que no se mueren niños o se mueren muy poquitos. Evidentemente un niño muerto es una tragedia y son dos tragedias aún peores. Pero hay esa idea de que hay tan pocas muertes en niños que no vale la pena vacunarlos. Y de alguna forma derivó sus datos Laporte para estar en contra de la vacunación de menores porque no hay no hay un estudio clínico lo suficientemente amplio como para asegurar la eficacia. Eso es absolutamente cierto. Entra en esa N que tenemos tan mayoritaria, no hay, no había ensayos clínicos suficientes como para, en esa relación costo-beneficio de la población más joven, establecer, bueno, que realmente no había una letalidad suficiente en esos grupos de población tan jóvenes. Pero no debemos de olvidar una cosa, no se trata solo de mortalidad, que es importante, pero también se trata de patología grave. Y está otra vez ampliamente demostrado que a pesar de que en los niños la patología es menos grave que en los adultos, también en los grupos de vacunados, pues bueno, disminuye esa gravedad de patología. ¿Es suficiente este argumento para someter a vacunación a las personas que tienen menos de 12 años de edad? Yo ahí no soy capaz de argumentar con datos suficientes ni el beneficio ni el contrabeneficio. Lo que sí que es cierto es que argumentar que porque no hay un beneficio claro, que es la baja letalidad, es decir, que no está indicada la vacunación, no es correcto. Es un argumento que no es correcto. Afortunadamente nuestros niños no se mueren, pero hay que hablar también del COVID persistente. Estamos hablando también de una niebla mental que acontece en las personas, sobre todo no vacunadas, y que estos cerebros, jovencitos, están en fase de maduración y desarrollo, y que cualquier trastorno del aprendizaje puede conllevar patologías graves, severas y de por vida. Y eso hemos de tenerlo. De forma muy importante. La gente sigue creyendo aquella frase de que lo que no me mata me hace más fuerte, que no es cierto, es simplemente una locura de un filósofo que ya estaba además en fase final de sífilis. Nada más. Y no le hizo más fuerte. Hay un ejemplo del aporte que a mí me llamó especialmente la atención y fue su manejo de los datos de Cataluña. Él en un momento dado dice que la cantidad de personas, números exactos, lo trataría de encontrar, pero es complejo, es que fue largo. No, sí, aquí está. Entre el 23 de diciembre y el 12 de enero, dice, se registraron 37.200 casos de COVID-19 en Cataluña en personas vacunadas y 30.350 en no vacunadas. Es decir, hay 7.000 personas más vacunadas que tuvieron COVID. Pero esto es tremendamente engañoso porque proporcionalmente, es decir, cuando el 100% de los catalanes estén vacunados, el 100% de los contagiados estarán vacunados. Estarán vacunados, pues lógicamente. Además, este argumento se empezó a esgrimir desde el principio. Precisamente, otra vez en Israel. Tenían la tasa de vacunación más alta y, lógicamente, una proporción de esas seguían infectándose. Cuando todavía era la variante Delta, que estaban, Beta, estaban en aquel momento. Y lógicamente, un tanto por ciento proporcional a la tasa de vacunación que tenían, pues se infectaban. Se infectaban, pero tenían una patología menos grave. Con lo cual, otra vez, el retorcer esos datos de la población de Cataluña pues nos vuelve a llevar a las mismas conclusiones, unas conclusiones absolutamente erradas y que van dirigidas a lo mismo, demostrar que la vacuna no sirve absolutamente para nada, cosa que no es cierto en absoluto. Hay un punto aquí que me interesa muchísimo.
un argumento del negacionismo en general ha sido que, bueno, pero si tú ya te vacunaste y te contagiaste, la vacuna no sirve. Es la creencia de que las vacunas anteriores, la de la polio, la de la viruela incluso, eran como un amuleto mágico que te protegía absolutamente de todo contagio. Y esto es simple y sencillamente hablar sin saber, o es que eran realmente perfectas y ya te vacunabas y ya eras inmune como Superman. Para nada. Hombre, la eficacia de la vacuna está en torno a un 95% de enfermedad grave. Lo está demostrando, ¿verdad? Hay un 5%, desgraciadamente, que incluso en población vacunada con doble dosis de vacunación, un tanto por ciento bastante menor, cuando recibe además la dosis de recuerdo, que sigue teniendo una patología grave, siempre menor. Ahora, dependiendo de la afortunada variante que estamos teniendo, Omicron per se ha demostrado una virulencia un 25% inferior a la variante previa, incluso a la cepa original. Eso unido al estado vacunacional elevadísimo de la mayoría de los países ricos, desgraciadamente, pues hace que en general estemos disfrutando de una ola que, pese a que la incidencia es terrible, pues la eficacia de ese 95% de evitar patología grave sigue existiendo. De manera que las vacunas no son, ojalá, fueran eficaces al 100%, no solamente en enfermedad grave, sino en evitar la transmisión. Entonces estaríamos hablando de un auténtico escudo protector del que desgraciadamente no disponemos. No hay que olvidar que la eficacia de enfermedad grave de la gripe, de la vacuna de la gripe, está situada en torno a un 60-66%. ¿Y es una birria de vacuna? Pues hombre, no es tan buena como esta, ni muchísimo menos, pero ahí está, la seguimos poniendo, evitando patología grave y evitando letalidad en los pacientes. ¿Qué pasa con respecto a la vacuna de la polio? ¿Qué pasa con respecto a la vacuna del sarampión? Pues desgraciadamente no son eficaces al 100%, ojalá lo fuesen, pero evitan los grados más importantes de enfermedad y afortunadamente también evitan hasta en un 40% menos la tasa de transmisibilidad, con lo cual incluso son algo menos eficaces que estas. Yo no sé cómo decir que se defienden por sí solas, pero es que están ahí, están claros los argumentos que entiendo que no deberíamos de estar hablando de esto, que son cosas, bueno, que ya se dan por sabidas, pero parece ser que no. Eh, una última cosa bueno, no, quedan un par con el doctor Laporte Rosselló, es que me alarma muchísimo cuando alguien tiene los datos y tiene la información necesaria para saber que los está retorciendo y lo hace. Me tengo que preguntar sobre sus motivaciones, aunque no quiera yo hacer un ataque ad hominem. Él hace afirmaciones muy graves sobre tres afecciones que se han relacionado con las vacunas, las trombosis, la miocarditis y la pericarditis. Eh, pero la forma en que se hace es de alguna manera estar diciendo desde la tribuna del Congreso de los Diputados que usted está realmente corriendo un gran riesgo de sufrir un problema cardíaco serio o una trombosis si se vacuna, cuando los datos son nuevamente no tan alarmantes, ¿no? Hay que ponerlo todo en el contexto, otra vez, de la relación riesgo-beneficio. Sí que es verdad que al inicio de la vacunación en los grupos más jóvenes de edad, sobre todo en varones en edades comprendidas entre los 15 y los 20 años de edad, salió un artículo bellísimo en JAMA, en donde decía que en efecto existía un riesgo de una pericarditis, de una, más bien era una miopericarditis, la que sucedía en estos varones, fundamentalmente en estos rangos de edad, justo antes del inicio de vacunación en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Estábamos en la campaña de vacunación en torno a los 18 años, en aquel momento era el verano de este año pasado. Bien, haciendo como siempre debemos de hacer un estudio, un parangón correcto entre el riesgo de padecer miopericarditis en la gente, en la población, en ese mismo grupo etario, sin vacunar y vacunándose, teniendo en cuenta además que en esos momentos estábamos todavía no afectados de la cepa delta, que ha demostrado ser más cardiopatogénica que las cepas previas, la tasa de sufrir, la posibilidad de sufrir una miocardiopericarditis grave era casi 7 veces superior en este mismo grupo etario, que eran los menos proclives a tener una patología grave que las personas
que no estaban vacunadas. Que estaban vacunadas. Puestas las cosas así, poníamos en una balanza. ¿Qué merece la pena más? Tener cerca de 7 veces menos de riesgo de padecer una miopericarditis en el grupo más proclive a tenerla, que eran estos jóvenes, a padecerla de una manera más intensa, más prolongada y más grave en el caso de que tú te afectes por esta cepa de COVID, que insisto, que no fue la más grave, pero todavía no sabíamos la mutación que íbamos a experimentar, íbamos a tener la delta. Si se hubiera sabido, todavía digamos que la comparación a favor de ponerse la vacuna era cerca de 3,4 veces superior con la cepa delta, por el riesgo que tenían de padecer este grupo. Vamos a ver, el reto sí que existe. Y ¿te acuerdas cuando hubo el riesgo de casos definidos de trombosis como consecuencia en el grupo de edad de entre 55 y 65 años de edad por la vacuna de AstraZeneca, una trombosis que estaba producida en algunos casos con una bajada de los niveles de plaquetas? Y como medida de prudencia, hasta que no se tuvieran estudiados esos grupos de edad, se suspendió la segunda dosis de vacuna hasta que se confirmó dónde estaba la relación riesgo-beneficio, y en ese colectivo ganó, a pesar de que era cerca de un 30 veces menos, pero se suspendió de manera cautelar hasta que se tuvieran una N suficiente de datos. En este caso, ni siquiera llegó a suspenderse, habida cuenta que la relación estaba clarísimamente a favor de la vacuna. Luego volvemos otra vez a lo mismo, a retorcer los datos y a alarmar en un colectivo tan vulnerable, porque vamos a ver, tú pones una persona muy mayor y dices, bueno, de algo se tiene que morir, y bueno, más o menos intento vacunarla para evitarle una enfermedad grave, pero claro, en un joven la cosa dices, bueno, ¿hasta qué punto le tengo que someter a una cosa en donde tiene un 5 por 5 millones de posibilidades de que se le produzca una patología grave? Pero no, o sea, el riesgo está claramente a favor de padecer una patología grave sin la vacuna producida por el propio virus, ni más ni menos. Lo más incoherente es que hacia el final de la parte de las vacunas, porque después entró en otro discurso que vamos a pasar muy por encima, pero hacia el final de la parte de las vacunas, de la intervención del doctor Laporte Rosselló, dijo que hay consenso respecto del efecto protector de la primera y la segunda dosis. En un intento por decir que la tercera dosis, el refuerzo que muchos de nosotros afortunadamente hemos recibido, no debía darse o no estaba recomendado, no estaba indicado, o no sé qué quiere decir con respecto al refuerzo. Al aceptar que hay un consenso respecto a la capacidad protectora de la primera y la segunda dosis, está negando todo lo anterior. Lo anterior. Sí, eso yo tampoco, fíjate que le he escuchado atentamente en 2 ocasiones, y la verdad es que es un discurso que cuesta trabajo llegar al final, y cuando al final se desdice de todo lo que he dicho en los 35 minutos previos, cuando te choca completamente y donde definitivamente no entiendes nada de todo el discurso argumental. De verdad, no tengo ni idea. Sé que las vacunas se defienden por sí solas, insisto sobre ello, pero que el daño, te lo digo con pena, el daño está hecho. O sea, teníamos un colectivo de personas que de alguna de las maneras ya tenían evidencia suficiente o se sentían lo suficientemente seguros, y otra vez esto que son los grupos antivacunas, y que nuestro país afortunadamente no es una población excesivamente importante. Nuestra población, no sé, entiendo que tiene un conocimiento, mejor dicho, una confianza firme en los médicos o en el personal sanitario en general, que velamos, no es paternalista, que velamos por el estado de salud, y lo que le dice su médico de atención primaria o lo que le dice su enfermero de área, pues va a misa, perdóname la expresión. Parece que la cosa estaba medianamente controlada y de repente aparece esta persona con estas ideas que incluso se desdice al final, bueno, que el daño es importante. El daño yo entiendo que está siendo, espero que vuelvan las aguas a su cauce y que, insisto, con argumentos que caen por su propio peso, podamos otra vez tener la situación un poquito más serena, un poquito más vuelta, bueno, pues a la sensatez y al sentido común.
Y que no veamos ningún tipo de paranoia, ni de trampa, ni de conspiración, porque realmente, insisto, la situación es que lo estamos viendo, se defiende por sí misma. Entonces, bueno. La semana pasada comenté, y tengo un pequeño video al respecto, en unos pocos minutos, que a mis ojos las muertes de antivacunas como Meatloaf o como Diego Verdaguer o como muchas personas, en realidad de alguna forma es un fracaso de todos nosotros, de los que somos periodistas y tratamos de informar sobre ciencia, de los médicos, de los expertos. Es un fracaso de todos nosotros. Total, Pero es que total. son por alguna causa mucho más eficaces y mucho más creíbles quienes cuentan este tipo de historias. Porque hay una cosa, evidentemente las farmacéuticas no son organizaciones caritativas y no son precisamente no se dedican a hacer el bien porque estén formados por clones Viven de de ello Nelson y Mandela, tienen eso, sin duda, sí. pero tampoco, y sin embargo resulta muy eficaz y muy atractivo, tampoco se les puede presentar como gente que busca el mal por el mal mismo, una especie de villanos de caricatura, ¿no? Y los médicos que desde una medicina social, desde una medicina pública como la que afortunadamente tenemos en España, los médicos que nos vacunan, que nos recomiendan, que nos hablan, que nos dicen, que nos cuidan, como el arquitecto nos cuida al hacer nuestra casa o el ingeniero al hacer un puente, eh, tienen menos credibilidad que aquel que nos dice que todo es horrible y que todos están en nuestra contra. A mí me preocupa muchísimo. El sesgo de confirmación, bueno, pues es el que cada uno quiere tener. Por mucho que quiera, yo tengo desafortunadamente varios amigos antivacunas, de los cuales te lo digo con pena en el corazón, de los 5 amigos que yo tengo antivacunas tenía, porque uno ha fallecido, desgraciadamente, yo lo considero un fracaso mío, propio, personal, de no haber sido capaz de transmitir mejor, de pararme todavía más a debatir, pero eso es absolutamente imposible. Tú crees lo que quieres creer, en el fondo, y ya está, lo que está más de acuerdo con tus pensamientos, ese pensamiento mágico que tenemos muchos de nosotros. Pero en este campo en donde la situación es tan grave, la situación nos ha cogido a todos tan de sorpresa, es tan apocalíptica, tan caótica, estas teorías conspiracionistas pues van inherentes a la propia raza humana. O sea, dicen, bueno, por Dios, esto es un mal tan tremendo, estamos rodeados de villanos y todos se van a querer aprovechar de mí. Es por eso por lo que noticias tan buenas, como por ejemplo esta semana, y yo quiero decirlo como un toque de esperanza, que resulta que la OMS ha puesto un laboratorio para que se fabriquen vacunas con la metodología RNA mensajero, que normalmente la tenemos solo los países ricos, o por lo menos el 70% de las vacunas RNA mensajero solamente se producen en los países ricos, o tenemos acceso a ello los países que tenemos cierto dinero, para que se produzcan allí con la metodología de Sudáfrica, para que la produzcan directamente para sus grupos de población. Eso que hace que se liberalice la patente en esos datos, por lo menos quitará de en medio estas teorías conspiranoicas de que nos quieren engañar todos, de que nos están sacando el dinero y probablemente podamos conseguir que se vacunen una mayor población, porque no nos vamos a engañar. Ahora, esto no se va a acabar en lo que no tengamos a todo el mundo vacunado, incluidos los países que tienen pocos medios para salir adelante o, bueno, o tienen que dedicar esos medios simplemente para subsistir, para comer. Así que, pues, tal las cosas así, cualquier metedura de una controversia negativa hace muchísimo daño porque la persona tiende otra vez a creer aquello que le va a hacer incluso daño. Las teorías conspiranoicas son propias también. Por eso somos religiosos también, porque queremos ese estilo de maniqueo de lo bueno y lo malo, la gama intermedia no existe. Entonces, en Así este es. caso, a las farmacéuticas les ha tocado ser el demonio con cuernos. Lo vamos a hacer. Más o menos cuántas personas se han salvado con la vacuna, ¿hay un cálculo? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo que sí que sabemos es que en estos momentos, bueno, fíjate, solamente en este mes ha habido 100 millones de personas que se han infectado y la tasa de mortalidad ha bajado radicalmente. Sabemos los muertos que hemos tenido en nuestro país, que son
desafortunadamente una locura. Hemos cumplido más de... es una verdadera atrocidad, casi llegamos a los 100.000 muertos. Muertos como consecuencia directa de la enfermedad, no muertos con COVID. Y de todos ellos, una parte proporcional muy, muy escasa. Toda muerte es una tragedia, por supuesto que sí, Claro que sí. pero ha sido en esta última ola, porque nos ha pillado, gracias a Dios, una variante que es mucho menor y con la población vacunada. Se desconoce la causa, pero tenemos que echar un cálculo con respecto a lo que debería haber aumentado. Ahora hemos tenido en el último mes un aumento infinito de casos y sin embargo la tasa de letalidad es mínima o parecida a la que teníamos el verano pasado, cuando apenas teníamos esa incidencia. Eso nos hace una idea de lo que nos podía haber pasado. Pero desgraciadamente, Mauricio, eso no, nunca lo vamos a saber. Los funerales que nos hemos ahorrado. Eso es, los funerales que nos hemos ahorrado y los que nos podíamos haber ahorrado todavía más si hubiéramos hecho las cosas un poquito más a tiempo. Una cosa sí que me gustaría recordar y es que la vacuna protege también de que si está todo el mundo vacunado, y cuando digo todo el mundo, también vamos a evitar, y eso se ha demostrado, que el virus sea cada vez, se intenta conseguir que el virus también se defienda menos, habida cuenta que va a ser menos letal, para intentarse transmitir a más personas. Las nuevas variantes que están existiendo, parece ser que también como efecto vacunal son variantes que son bastante más contagiosas, pero mucho menos letales, porque se afectan fundamentalmente a vías respiratorias altas, no son capaces de reproducirse en el interior de nuestras propias células pulmonares ni a nivel sistémico, de manera que también estamos hablando de que ya no solamente es que estemos evitando patología grave, sino que estamos evitando que las derivas, que las variantes del virus cada vez sean menos virulentas, por lo cual es un tema que tenemos que tener muy, muy en cuenta porque este germen va a seguir mutando, tiene que seguirse adaptando y si conseguimos que todo el mundo se defienda bastante fuerte de él, pues bueno, tendrá que adoptar unas estrategias suficientes para seguirse manteniendo y entre sus estrategias consistirá fundamentalmente en no matar al huésped, cosa que consiguen o que ayudan a conseguir las vacunas. Vamos a ser bastante serios en nuestras afirmaciones. No sé. Raquel, muchísimas gracias por estar con Reiva Desnudo de nuevo y te volveremos a molestar cuando sea necesario y te pido que sigas informando. Te atacan muchísimo en Twitter. Bueno. Yo lo veo porque la información que das es generalmente de una solidez y de una claridad que es importante para seguir en esta pelea contra los Gervas y contra los... Laporte Rosselló empezó en esto con la vacuna del virus del papiloma humano, donde también Gaspar Llamazares y Gervas y otras personas aquí en España se posicionaron en un espacio antivacunas. Muchísimas gracias, Raquel, y nos vemos la próxima vez. Nada. Alguien con muchos títulos puede decir que se sigue muriendo la gente como se moría hace 2 años. Alguien con muchos títulos puede decir que corremos el mismo riesgo que hace 2 años. La realidad y los datos demuestran que no es así. Y ante la realidad y ante los datos, las credenciales, la fama, el reconocimiento del pasado no tiene el mismo valor. Y eso siempre hay que recordarlo. ¿No cree usted?